San Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, hablando Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿qué dice? Uno, así como nosotros, uno. Ok, hasta ahí vamos a leer ahorita. El Señor Jesús está diciendo algo y le está pidiendo algo al Padre. Y Él está hablando de que Él es uno con el Padre. ¿Qué es ser uno con el Padre? ¿Y qué es ser uno nosotros con Jesús? Si estamos aquí, debe de haber una regla que seguir. Debemos de, los cristianos, entender para qué fuimos llamados. Yo necesito que presten mucha atención, porque mira, el mundo piensa y dicen los del mundo que cada cabeza es un mundo. Muchas personas son cristianas, piensan que ellos pueden pensar como ellos quieran y no hay quien les diga nada. Y es verdad, lo pueden hacer. Pero en la regla del Señor no es así. En la enseñanza de nuestro Dios no es así. Si tú estás analizando, había una unidad entre Jesús y el Padre. Porque así como tú y yo somos uno, había una unidad. No es que sea uno solo, son dos, pero eran uno porque Jesús no hacía su voluntad. Nuestro Señor Jesús hacía la voluntad de su Padre. Hay reglas. Muchos ponen reglas en sus casas. Muchos ponen reglas. El gobierno tiene reglas. Ayer hablaba un poco nuestro hermano Norberto un poco acerca de que si Satanás está dividido, no va a prevalecer. Cuando el Señor nos enseña de esta manera es porque quiere manifestar su gloria, su poder. Porque donde hay unidad, hermano, hermana, no habrá cosa que te destruya. Específicamente en el Señor. Especialmente en el Señor. La palabra de Dios dice que debemos nosotros tener, los cristianos, la mente de Cristo. O sea, debemos de pensar como Jesús. Ya aquí ya no mi pensamiento o lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que esto, otro. Si no es conforme al Señor Jesús, míralo de esta manera, no es nada. Porque eso no te va a servir para que tú tengas una unidad con Jesús. Si lo analizas más profundamente, en pocas palabras, esas cosas te separan de Dios. Y Dios busca la unidad entre su pueblo. La unidad con Jesús, la unidad con el Padre. El ser uno es que tú estás de acuerdo en lo que Él dice y haces lo que Él dice. ¿Sí estás aquí? Mira lo que dice aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4, por favor. Versículo 34. ¿Cuál es tu preocupación y cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu anhelo? Si no sigues las reglas, hermano, si tú y yo no nos disciplinamos y seguimos las reglas como las enseña Jesús, no va a haber crecimiento. Y si no aceptas estas reglas, habrá contienda entre tú y el pastor. O más bien habrá contienda entre aquel que viene y no está de acuerdo con lo que dice el pastor, si es conforme a la palabra de Dios. Si analizas desde ahí, ya va empezando una división.
Porque si una persona no está de acuerdo en lo que enseña, lo que dice la palabra de Dios, cuando habla el pastor, esa persona murmurará, hablará del pastor. Y la murmuración separa, divide. Y Dios dice en el libro de Efesios que debemos de guardar la unidad en el espíritu. Una casa dividida, mira, en tu casa. Si tú y tu esposa o tu esposa con tu esposo no estás de acuerdo, ¿cómo va a ser tu casa? Algunos les llaman que va a ser un infierno. En realidad no es el infierno, ¿sí me entiendes? Es una anticipación de lo que te espera. Eso no es nada. Pero lo que quiere decir, hermano, lo que quiero decir con esto es que en una casa, si no hay esta enseñanza, en un matrimonio, en una casa, los hijos, los padres no llevan una doctrina, una enseñanza, la regla, la moral en el Señor, no habrá acuerdos, habrá división. Por eso dice la palabra, ¿qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? No hay unidad ahí. Por eso vas a batallar. Por eso el hombre batalla, la mujer batalla, los hijos batallan. Porque cada quien piensa en sus propias reglas. Pero tus reglas, como te dije hace rato, no sirven para nada delante de Dios. Dios nos enseña una forma, una manera para que todos estemos en unidad y tengamos ese mismo pensamiento. O sea, en pocas palabras, Dios es un Dios de orden. ¿Sí me entiendes? Imagínate tú que llegas con tu patrón y dices, aquí yo soy el que mando, ¿qué te parece? El patrón va a pensar, algo se fumó, algo pasó, se volvió loco el pobre. Y si bien te va, te corre, y si no, le llama a los que andan amarrando, así a los que se les bota el cerebro, a los locos, para que entiendas. Porque es estar loco, una persona así es estar loca. ¿Cómo tú vas a llegar queriendo mandar al patrón? Si agradecido deberías estar con Dios que tienes un trabajo ahí, 1, 2. Y la palabra nos dice que nosotros debemos de obedecer como a nuestro Señor Jesús. Pero que es difícil. La Biblia dice que aún los difíciles de soportar. Cuando tú no estás de acuerdo en lo que dice el Señor, ¿qué haces en tu corazón? Hay una separación entre la enseñanza de Jesús y tú. Pero no nomás es eso. Estás en desacuerdo con los que hablan de esa manera. No hay unidad. Hermano, hermana, hay tantas cosas que separan, que dividen. Por eso el Señor nos advierte acerca de los que dividen las iglesias. Pero esto es más profundo. Mucho más profundo. ¿Qué divide? Hay muchas cosas que dividen. Ahorita vamos a ir, pero ahorita vamos a leer Jesús qué hacía. ¿Por qué decía que él era uno con su padre? Mira el 34, ¿qué dice? 4:34, ¿lo tienes? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu comida? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a ti y a mí? Si tú estás aquí es porque el Señor te trajo, no es porque tú tenías ganas, ni porque amabas a Dios. Ninguno de ustedes ni yo amábamos a Dios. Andamos atrás de las cosas de este mundo. Y si Él te trajo en su misericordia, no seas rebelde. No seas necio, necia, desobediente. Deja que Él trabaje contigo. Acepta la enseñanza de Él. No digas que porque mi abuelito, mi bisabuelito y porque mi mamá me enseñó así, porque mi papá me enseñó así, porque yo soy de los que vienen de allá de tal lado. No digas, eso es insensatez.
Aunque no lo entiendas, pero es insensatez. Así vengas de donde vengas, aún vengas de los talibanes, no sirve de nada lo que tú traigas aquí, si esa enseñanza no es de Dios. Por eso debes de desechar todo lo que no es de Dios, sacarlo de tu vida, para que entre lo nuevo, para que entre esta enseñanza, para que en ti haya una moral diferente, la moral de Jesús, la moral de Dios. Para que puedas ver con los ojos de Dios, para que puedas tú sentir con los sentimientos de Dios, porque cuando esta palabra entra en tu corazón, todas estas cosas se van despertando. Dios te las va dando en pocas palabras. Hoy, ¿por qué sentí bien bonito? ¿Por qué? ¿Por qué sentiste? ¿Y por qué no lo sientes todos los días? ¿Acaso Dios es de un ratito? ¿Qué no dice que el que anda en Cristo Jesús tiene paz y gozo? Nomás en los servicios. Algunos ni en los servicios, hermano. Pero eso causa división por la ignorancia, porque la rebeldía, porque no acepta la enseñanza de Jesús. Mira en San Juan capítulo 5, versículo 30. Vamos a mostrar algunos puntos que hacen, que dividen. Lo tiene, 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que, hermanos, buscaba hacer la voluntad. Él no hacía su voluntad. En pocas palabras, estaba entregado a una voluntad, a la voluntad de alguien, a la voluntad de su padre. Hacía lo que el padre le mandaba hacer. Por eso cuando leemos en el 17, capítulo 17, dice: así como tú y yo somos uno. Así, si estamos aquí, así que ellos sean uno. Ahora, ¿qué es lo que no deja a la iglesia hacer que seamos uno? ¿Por qué no eres uno, si entendiste? Porque ¿cuál es tu voluntad? ¿Estás queriendo hacer la voluntad de Dios? Hay un orden. Yo enseño, mi hermano enseña, aquí enseñamos, pero todos pertenecemos, somos parte del cuerpo de Cristo. Ese es mi trabajo, ese es el trabajo que le dio a mi hermano el Señor. Pero todos tenemos que concordar. Tú no puedes pasarte por alto algo, porque entonces dentro de ti ya hay división. Estás dividiendo, estás contradiciendo lo que el Señor enseña. Estás renegando, te estás rebelando en contra de la enseñanza de Dios. ¿Sí lo entiendes? Primera de Corintios, por favor. Capítulo 1. Esto es grave, esto es tan grave, hermano, hermana, que las personas batallan o batallamos porque la insensatez, porque no queremos obedecer, o porque hay ignorancia, o porque andas en tu propia opinión pensando que tú estás bien. Tú tienes que hacer, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños sin malicia. Tú te tienes que prestar para ser dirigido. No manipular, para que no entienda, para que no venga el diablo y te meta esto. Ser dirigido por Dios no es ser manipulado, es prestarte a aprender algo correcto, algo donde te llevas a la santidad, donde te lleva a obtener las promesas de Dios, donde te lleva a la salvación. Mira, el capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Cada quien haga como quiera. ¿No, verdad? Dice que habléis todos
que habléis todos una misma cosa. Pero es que yo, esto otro. No. Si tienes problemas de obedecer, pide la ayuda al Señor. Él para eso te trajo. Él sabe que tú no eres perfecto, ni eras perfecto, pero Él te quiere llevar a la perfección. ¿Sí estás aquí? ¿Qué es lo que nos lleva a la perfección? Ahorita vamos a ir, hermano. Hay algo que nos lleva a la perfección, pero empieza obedeciendo para poder ir obteniendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Empieza por un corazón dispuesto y pidiendo la ayuda del Señor, reconociendo. Creer, hermano, no es nada más decir creo. Porque cuando tú crees de verdad, por eso vas a sentir. Cuando tú entregas en ese momento tu corazón, vas a sentir, como dijo la hermana Alice, lo que sintió. Pero ¿qué pasa a las otras demás horas? Nos conectamos y nos desconectamos, nos conectamos y nos desconectamos. ¿Eso qué es eso? ¿Es juego o qué es? Lo que Dios nos invita a que permanezcamos conectados. La enseñanza es para estar conectados. Ser uno es que estamos conectados. Si estás aquí. Entonces dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Dios no quiere que haya entre nosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Qué causa divisiones? Hemos hablado en estos días, hemos estado hablando, hermano, un chisme. Algo que no te gustó del pastor, del hermano fulano, vas y algo que no te gustó de los niños, vas a ir de argüendero, de argüendera, chismoso, chismosa. Hay quienes ven algo y parece que van a explotar si no hablan. Cuando debes de ser prudente, quedarte callado, y si tienes que hacer algo, dobla la rodilla y pide a Dios por él o por ella. Si puedes llamar la atención en paz, habla. Pero mira cómo tú andas para que no te echen en cara también. ¿Sí estás aquí? Un mal sentir contra alguien va a causar división en una pareja, en un hermano, en una hermana. Una persona que venga a tener un chisme será suficiente para que aquellas dos personas, mira, aquí pone, no vamos a seguir leyendo aquí, pero vamos a Proverbios capítulo 16, por favor, para que entiendas lo grave que es este asunto, y más los chismosos, los que tienen la lengua larga, los que les gusta hablar anticipadamente. Versículo 28. Por eso cuida tu lengua. Estás que revientas porque algo te molestó, te dijeron o te hicieron. Hermano, ¿cuántas veces tú no hiciste cosas? Por eso es bien severo cuando dice: Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. La vara va a ser medida igual contigo. El 28 dice, lo tienes, 16, 28 de Proverbios. El hombre perverso levanta contienda, ¿y qué dice? ¿Y qué dice, hermanos? Y el chismoso aparta, ¿qué dice? Separa, divide a los mejores amigos. Un chismoso puede separarte de aquí de la iglesia. Un chismoso puede separarte de tu hermano o de tu hermana. Un chismoso puede separarte de tu esposo o de tu esposa. En pocas palabras, son peor que una víbora. Su veneno es más mortal. Por eso los cristianos debemos entender y cuidar nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos. No hablar anticipadamente. No pensar anticipadamente. Y te voy a dar otro consejo. Y cuando hablen de ti, no te quieras morir. No quieras sentirte o querer ir a pelear. Le voy a ir a reclamar y esto. Cálmate. Tampoco es así. En realidad, lo que nos lleva a la perfección es el amor. Pero ¿cómo vas a dar amor si no lo tienes? Necesitas tener a Cristo en tu vida, en tu corazón. Necesitas ser uno con Él. Necesitas estar unido con Él. Necesitas para que el Espíritu Santo derrame de ese amor del Padre en ti. Porque
tendrás muchas ganas de amar. Y pasarás quizás en algunas momentáneamente que tú demuestres amor, pero no es cierto. El amor se demuestra aún en las dificultades, aún cuando te hacen algo. ¿Sí te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Que le digo, Señor, acábalos a todos y uno por uno, porque mira dónde me tienen. Dijo eso. ¿Y tú por qué quieres acabar con todos cuando te hicieron algo y cuando tú eres o eras peor que él o que ellos? ¿Se te olvidó? Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú por qué si quieres pleito? ¿Por qué quieres tú dividir? El diablo te está usando para dividir, para llevar de aquí para allá, porque me hizo, porque esto otro, voy a reclamar, voy a hacer esto otro. Solamente Satanás buscando dividir entre familias, entre hermanos, en la iglesia. Por eso el que no sabe identificar estas cosas se las traga. Ahí anda bien infectado. Ahí anda viendo al hermanito medio raro, a la hermanita, al pastor. Y el pastor, mira, lo que me contó la hermana, está bien envenenada, bien. Nomás falta que aviente baba, es todo. Puede tener uno cuidado. Si estás aquí, no des oído a ninguna de estas cosas. Entiende que es el diablo que lo que quiere es dividir, separar. El Espíritu Santo busca la unidad, a pesar de que te comportes, aunque seas bocón, bocona, mal hablado, mal hablada. Él busca corregirte, Él busca tener a su pueblo, a su iglesia, como la gallina a sus pollos, unidos. El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. ¿A cuántos no les ha pasado que de repente aquella persona con la cual más tenías confianza y de repente ya no quiere ni verte, te saca la vuelta? ¿A nadie le ha pasado eso? ¿A nadie le ha pasado esto? Yo sé que sí. Regrésense a Corintios, hermano. Espero que le hayan puesto la mano ahí, no tengan que esperarlos para Primera de Corintios 1:10. ¿Sí estás aquí? Una vez más voy a leer el 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace una rogativa al apóstol Pablo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Una misma mente y un mismo parecer. Y lo agrega, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Qué había? Había contienda. Y eso causa división. Algo no te gusta. Hermano, es bueno tener celo en el Señor, pero un celo santo. Hay gente que le da celos porque Dios le provee, le da algo a uno al otro. Eso no sirve. Si tú aceptas ese tipo de celo en tu corazón, dividirá entre tú y aquella persona. La mirarás de mala manera. En muchas ocasiones podrás ser probado y otras veces serás tentado. Tú tienes que analizar. Nosotros tenemos que analizar, hermano, hermana, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero si nos advierte algo. Mira, abre tu Biblia en Efesios, por favor. Hay mucho que leer, pero voy a tratar de ser lo más prudente, lo más breve. Efesios capítulo 4. El propósito de Dios es la unidad entre nosotros. Jesús dijo, por eso empecé leyendo esto, hermanos, que así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno. No vamos a poder ser uno si no aceptas las reglas de Dios, si no aceptas el orden de Dios. Porque
Si tú no estás de acuerdo, hermano, hermana, en las reglas de Dios, eso no te va a dejar crecer y va a dividir. Muchas iglesias se han dividido a causa de estas cosas. 4:1 en adelante lo tienes. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? Con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿Por qué dice que en el amor? ¿Cómo vas a tener paciencia si no tienes esto? Pero es así. Es que el amor es el que nos lleva al vínculo de la perfección. El amor es el que cubre multitud de pecados. El amor es el que pasa por alto la ofensa, el ser defraudado. Pero cuando alguien te hace algo, te defrauda a alguien, ¿qué haces? ¿Sigues amándolo? ¿Sigues amándola? Piénsalo, porque eso causa división. División, separación con Dios también. Y lo sigue diciendo. 3. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué quiere decir la palabra solícitos? ¿Qué quiere decir la palabra solícitos, hermanos? Prontos, rápidos en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quiere que haya entre nosotros qué? Paz, esa unidad en el Espíritu, ¿sí me entiendes? Que todos estemos en un, ¿qué dice? En un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es como un trabalenguas, ¿sabes? Que dice, no entendí. No, hermano. Tenemos que tomar en cuenta la enseñanza de Jesús. Lo que nos pide Dios. ¿Qué va a pasar? Van a pasar muchas cosas. Mira, aquí en el libro de Romanos, por favor, en el capítulo 16. Por eso el apóstol Pablo hacía mucho énfasis acerca de personas. Hay muchas cosas que nos pueden hacer y provocar división. ¿Y estás aquí? Dice el 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra qué dice? ¿En contra de qué? De la doctrina, porque ¿qué sucede? Se supone que debemos de aprender la doctrina de Jesús, pero alguien va a querer meterse en tu vida o en la vida de las personas cristianas para que haya una separación, para que no sigas esta doctrina, la doctrina de Jesús, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis, ¿qué dice? De ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pero son cristianos, pero traen otra intención. Y con suaves palabras y lisonjas enseñan los corazones. ¿Qué dice? De los ingenuos. No están aptos todavía, son ingenuos. Entonces debe de tener uno cuidado. Sí, estamos aquí. Uno debe tener cuidado. Si Dios nos pide la unidad, hay alguien que va a buscar que no estemos unidos. Hay alguien que va a buscar que destruirnos o que te destruya tu casa, tu familia, todo, hermano. Vamos a leer en el libro de San Mateo, por favor, capítulo 12. No sé si lo leyó, hermano Rogelio. Ayer le dije que leyera ahí. ¿Sí lo leyó? El 12, mira, vamos a leer del 22 en adelante. Lo tienes. San Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús diciendo esto, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, fíjate bien, por eso es importante entender que entre nosotros no debe de haber división. Y si está habiendo algo en tu casa, si tus hijos con la pareja está viendo, tenemos que analizar quién está ahí y qué tenemos que hacer para evitarlo. Dice, todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma, ¿qué va a pasar? Cuando dice no permanecerá, ¿qué significa? Esa casa, esa familia será destruida, esa iglesia será destruida, en tu familia será destruida. Si hay división, empezará con problemas. ¿Sí estás acá? Tú tienes que aprender y pedir a Dios el discernimiento espíritu, analizar bien lo que tú escuchas, de dónde proviene. Yo les he hablado a mis hijos, les he hablado a ustedes, analicen, pongan atención a todo lo que escuchan. Analicen de dónde proviene. Porque somos como una antena nosotros, pero tienes que aprender qué señal es la que tú quieres recibir. Porque te mandarán una señal, un pensamiento, algo para que tú hagas lo contrario a lo que Dios te pide. Pero vendrá un pensamiento en el cual te estará hablando el Señor. ¿Sí estás acá? Ahora sigue diciendo, mira. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si Satanás está dividido, lo que hablaba ayer nuestro hermano Norberto, si Satanás está dividido entre ellos, ¿qué va a pasar? El reino de él también va a ser destruido. No, ellos obedecen así las órdenes de ese espíritu. ¿Y qué sucede con los cristianos? ¿Cómo hacen para obedecer así de rápido la voz de su Dios? ¿Sí somos así? Estamos aprendiendo. Tenemos que obtener esto. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, vamos a leer el 30 ahí nada más. Dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué está diciendo? El que no es con Jesús, el que no esté de acuerdo con Él, ¿qué es? ¿Qué dice? Ayúdame, léelo para que entiendas. El que no es conmigo, o sea, si tú no obedeces, ¿qué eres? ¿Estás con Él? Entonces, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo recoge, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Divides, separa, desparrama. Por eso Satanás dice en las Escrituras que vino a robar, matar y destruir. Y si tú no entiendes estas cosas, hermano, hermana, se filtrará por cada hoyito que tú le dejes entrar a esa casa que eres tú. Por eso algunos han tenido sueños o visiones donde ven una casa y la ven que entró, yo miré que entró un ratón, entró un puerquito a la casa, entró esto. Es porque tú le estás permitiendo a Satanás que entre a tu casa. Esa persona eres tú. Si estás aquí, algo está sucediendo mal ya ahí, pero es porque alguien le abrió, alguien le permitió. Que la casa tiene un huequito y se metió. Es que ese huequito hay que taparlo. ¿Sí estás entendiendo? Es algo que no has querido obedecer de parte de Dios todavía. Necesitas obedecer para que no entre eso. La puerta, las ventanas de tu casa se cierran con la verdad, con la palabra de Dios en tu corazón, obedeciéndolas. Cuando venga Satanás y toque, quiero entrar, tú no lo dejas entrar. Porque tú ya reconoces, tú ya entiendes. ¿Sí estás aquí?
Abre tu Biblia aquí en San Marcos capítulo 9, por favor. Gloria a Dios, santo eres, Señor, gracias. Versículo 38. Lo tienes. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjate que hay una enseñanza, hermanos. Había un celo en ellos, pero su celo no era correcto. Mira lo que dice el 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es con nosotros, ¿qué dice? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que busca hacer la voluntad de Dios, ¿de quién es? Y digo esto, hermano, para que tú no te llegues a comportar, porque hay iglesias que nada más cuando dicen: nosotros somos de la iglesia de Espíritu Santo y Fuego, y ya les dices a estos, a los apostólicos, pentecosteses, o sabe Dios qué tantas denominaciones, ya como que no, estos no son de los nuestros. Tú no vayas a hacer eso. ¿Y estás acá? Si son del Señor, son del Señor. Es como dijo ayer nuestro hermano, son parte del cuerpo de Cristo. Solamente que Dios los puso en otro lugar, a ti te puso aquí. ¿Sí estás aquí? Y si te puso aquí el Señor es para que edifiques, para que construyas, no para que destruyas o para que te autodestruyas. Cada vez que tú tienes un pensamiento de ir, y si el Señor no te dice que lo hagas, el diablo ahí está trabajando contigo. Y está trabajando hasta que logre. Y te van a venir a veces dificultades para que digas: ahora sí me voy, ahora sí esto otro. Piensa quién está ahí. Consulta al Señor. Pídele al Señor. Una cosa yo he aprendido y sé que Dios no va a sacar a nadie si no está listo, preparado para ir a hacer la obra del Señor. A nadie. Eso Dios me lo enseñó hace años. A nadie Él va a sacar. Si esta obra es del Señor, y aquí tú tienes que aprender, aquí vas a aprender para que te prepares, estés listo para cuando Él diga: hoy es el tiempo. Entonces, cuando de repente algo no te gustó, ya estás poniendo la mirada a ver hacia dónde corres, allá en la iglesia, allá fulanito, y luego te llega la más chismosa de la otra iglesia también. ¿Qué haces? Ay, acá sí hablan bien, allá el pastor, el hermano Carlos habla bien feo, bien fuerte. Ahora sí, cuando te gustaba y te deditabas, ahora te daña. ¿Por qué te daña? Has de estar bien sanita, ¿verdad? O sanito. No, ya estás engorupado, empiojado. Algunos ya hasta huelen. Pero no a borreguito, a chivito. ¿Sí entiendes por qué digo esto? Porque eso te vuelve rebelde, te divide en tu corazón, hermano. Yo les puse, por ejemplo, y no es porque el Espíritu Santo me trae esto. 2 niños, tus propios hijos, míralos, algo que no estén contentos, ¿cómo terminan? No, y hay papás todavía que tienen preferencia por este o por este otro. La mamá ya tiene, ahí están, ahí. Uno corre con la mamá y le chismea: a mi papá esto, otro. Otro, al papá: mi mamá esto, otro. Yo pienso que ahí ocupa una cintarista, tanto la madre como los hijos. O quizás es el padre. Porque no debe de ser eso, que preferencias. Yo a ninguno de mis hijos tengo preferencia. A todos los amo igualito. Sé que tienen diferencias entre ellos, pero yo no voy a hacer diferencias. Porque yo no quisiera como hijo que hubiera diferencias en mi padre. O que Dios...
¿Acaso Dios hace diferencia entre sus hijos? Dios le agrada que sus hijos le obedezcan, pero dice la palabra que Él no hace excepción de personas. Para si pensabas que Dios hacía diferencia, no. Dios paga conforme a tus obras, Él te va a recompensar. Pero Él no hace excepción. No importa que yo sea pastor, no importa que sea predicador, no importa que sea esto, no va a haber excepción. La regla es la misma para ti y para mí. ¿Sí estás acá? Entonces cuida bien cuando ya irá. Y más las madres que están empezando y bueno, hay viejos también que hacen esto. Cuando veas acá que le hicieron algo al nieto, estás ahí, estás como gallina queriendo. Pero cuando tu nieto hace algo, está ahí arriba del otro ahí, como que no ves nada. Dale más recio. Se está vengando ahí. ¿Qué hay en tu corazón, hermano, hermana? ¿Está sano tu corazón? Si es tu hijo, mira, mi hijo, no hagas eso. Si tienes que reprenderlo, tienes que corregirlo con vara, hay que corregir. Pero no estés contento porque tu hijo ahora se está vengando. Porque quiere decir que estás dañado, tu corazón está sucio, podrido todavía. Hello. Mucho silencio. Sonríe, que Cristo te ama. No le hagas así cuando te dicen, vas a tomarte la foto, sonríe. Una sonrisa falsa. Después digo esos que van y toman la foto y sonríe. Desde legua se ve que tu sonrisa es falsa. ¿Sí ves acá? No, hermano, si te dicen sonríe, mira, si no tienes por qué reír, ¿por qué vas a reír? Así que te tomen la foto, ese eres tú. Ay, sales todos ya ahí con las fotos ahí, ay, bien felices. No es cierto, estaban mordiéndose ahí, peleándose, y ahí salen hipócritamente así. Pero no, aquí no pasa, eso pasa en otras iglesias. Aquí no pasa, ¿verdad? Yo, hermano, la verdad, no me ha agradado a mí la hipocresía. Y desgraciadamente, pues uno mira las cosas, no hay como ser honesto, hermano, hermana. ¿En cuál dije que íbamos a leer? Ni hemos leído, ¿verdad? ¿En cuál era, hermanos? A ver. ¿San Marcos qué? ¿9 qué? No, se desconectan rápido ustedes. 38 dije. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Abre tu Biblia, hermano. En primera carta de Pedro, por favor. Pero ya sabes que antes de que abramos la carta de Pedro, vamos a abrirla en Tito, por favor. En la carta de Tito. Uno debe tener mucho cuidado, hermano. La palabra es para enseñarnos, analizarnos y ver en qué estamos fallando y corregir. La palabra esta no es, cuando es enviada, no es para juzgarnos, es para hacernos ver, dice, para redarguirnos, para corregirnos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere preparar. ¿Para qué nos quiere preparar? Dice, para toda buena obra. Si, desgraciadamente algunos lo toman de otra manera o se sienten ofendidos, pero no debería ser así. El capítulo 3 de Tito, por favor, versículos 9, 10 y 11. Entonces debemos tener mucho cuidado con los que vienen y nos platican, nos dicen cosas, cuál es la intención, hermano. Mira, tú ya deberías saber desde anticipada, cuando alguien viene y te empieza a decir cosas, ya no es bueno. Ya no es bueno. Tú escucha, analiza, y si tienes que
parar, a esa persona párala, si no, cierra tu oído. Mira, ¿cuántos de ustedes no han ido a lugares donde por fuerza tienes que pasar y hay música mundana? Yo creo que aquí todos nos ha sucedido eso, ¿verdad? Pero ¿qué haces cuando pasas donde hay esa música mundana? Yo te voy a decir lo que yo hago. En realidad, hay algo dentro de mí que es como si no lo apercibo. No entra, como algo está bloqueado en mi sentido del oído. Para mí no es nada. Piensa Los Ángeles, piensa todo lo que tienen que ver, aún de gente que maldice a Dios y todo eso. Eso no les afecta a ellos. Ellos escuchan, pero no se vuelven locos ni nada de eso. Entonces lo que quiero decir es que no caigas tú en el juego. Si todavía a ti cuando escuchas y tu corazoncito, tu pie empieza a hacerle así también, así, ay, acuérdate, Señor, a ti no te agrada. Tienes que desconectarte de eso, porque no es de parte de Dios. ¿Sí me entiendes? Y no vayas a ir porque escuchaste aquella canción que te gustaba y empiezas a suspirar, porque ya andas mal. Ten mucho cuidado. Cierra tu corazón. Entonces dice el 3:9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Está hablando de personas que van a querer traer cosas diferentes a las que Jesús enseñó. Entonces dice el 10, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es algo tan duro, tan serio, hermano, que el que hace estas cosas lleva consigo un mal muy grande. Y no es porque el pastor o una persona se lo decía, es la regla de Dios. Si estamos aquí, tenemos que analizarlo todo. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Tres, 8. ¿Lo tienes? Primera carta de Pedro 3:8 dice, finalmente, ¿qué dice, hermanos? Sed todos, no dijo que nada más el pastor o alguien. Aquí habla en general. El cuerpo de Cristo, que somos todos. Finalmente ser todos, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? De un mismo sentir. Mira bien, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, y lo dice, ¿qué dice? Amigables. Hermano, hermana, ¿sabes qué es la palabra amigable? Son estas cosas que leímos, son las que debe de tener un cristiano ya entendido. Y que no pasen años y tú sigas igual, hermano, hermana. Tristemente yo he visto gente ya vieja, todavía estando en cama, que se comportan así, nada de amables. Y estoy hablando de los cristianos, no de los que no son cristianos, que no son amables. Aquí dice amigables. Pero ¿qué es la palabra amigable? ¿Qué es amigable? Cuando ves a un amigo que te cae bien, ¿qué haces? Llegas y te da gusto, le hablas bien, le respondes bien, quieres atenderlo bien, ¿sí o no? Así debemos de ser los cristianos. Imagínate cuando ves ¿yo qué le voy a hacer a ese si me dijo y me hizo y me oí yo y esto otro y me dijeron y... Qué bonito, ya con muchos años en el evangelio y todavía con esas cositas. ¿Sí entiendes por qué la iglesia está en un sueño profundo? ¿Sí entiendes por qué la iglesia todavía no despierta de ese sueño? ¿Sí entiendes por qué el apóstol Pablo les dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbre Cristo? Es porque es cristiano, pero todavía sigue haciendo las cosas que hacen los del mundo. Pero dice, despiértate
y te alumbre. O sea, te entre la palabra ahora sí. Que esta palabra, que Cristo entre en tu vida y tú empieces a alumbrar también. ¿Y cómo alumbra a alguien? Si no es teniendo la palabra en tu vida, haciendo la voluntad de Dios. Eres antorcha, eres luz. En donde quiera que vayas se va a ver que tú eres luz. Y van a ver, yo quiero de esto, yo quiero de lo que tiene este hermano, esta hermana. Pero cuando ven aquella vieja ya, o aquel viejo, o aquel hombre, aquella mujer que dice que es cristiano, pero tira bravo, a brava, y todavía se enoja por cada cosa y habla cosas que no debe de hablar, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Quién se va a querer arrimar al evangelio? Entonces Dios nos enseña estas cosas para que cambiemos, para que sean parte de nuestra forma de vida, para que seamos renovados verdaderamente con este consejo, con esta palabra. Entonces empezaremos a ser uno. ¿Uno con quién? Con Jesús, con el Padre. Entonces seremos uno, tú y yo. Por eso es cuando dice, y soportándonos unos a otros, porque mira, hermano, quizás uno ya creció poquito y el otro todavía no, y el que ya creció poquito ya no quiere aguantar al que cuando él estaba en esa situación lo aguantaron, pero él ya no quiere aguantar. Pero es un proceso, es un trabajo. Vamos al libro de Colosenses, por favor, capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer vamos a leer en el 3, capítulo 3. Iba a leer en el 2, pero quiero acortar esto porque yo sé que estás entendiendo. Vamos a leer desde el 8, 3, 8 en adelante. Hay mucho más ahí, pero lo tienes. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado ¿de quién? ¿De quién? Del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué dice? Va cambiando, se va pareciendo a su Señor Jesucristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y qué sucede ya en el 11? Dice: donde no hay griego ni judíos, y circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, libre, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora mira el 12 lo que dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vamos a vestir como escogidos de Dios? ¿Cómo? Santos. Para ser santos, ¿qué necesitamos? Obedecer la palabra del Señor. Y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Si estás aquí. Santos, obedeciendo al Señor, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y lo agrega en el 13: soportándonos unos a otros. Y si alguien te hizo algo, ¿qué? Perdonándonos unos a otros. No guardes nada en tu corazón, rencor ni nada de esas cosas. Si estás aquí. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Qué vamos a hacer? Así también hacerlo vosotros, dice. Si Dios y Cristo, si el Padre te perdonó toda la basura que hiciste y ya se te olvidó y tú no quieres perdonar, andas guardando cosas en tu corazón, cuidadito, porque no te estás pareciendo a Cristo. Entonces algo puede venir. Entonces esta palabra es para corregir, para rectificar la conducta. ¿En cuál me quedé? 14. Y sobre todas estas cosas vestidos, ¿qué dice?
Ahí está, ahora sí. ¿Qué es qué? Esto es lo que nos lleva a la perfección, hermano. El amor, por eso leemos en 1 Corintios 13, donde dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo esto. Porque el amor es lo que hace el amor de Dios en el corazón del hombre. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. No es ansioso. ¿Sí entiendes? Soporta, el amor es diferente. El amor de Dios. Entonces, si no hay ese amor de Dios, ¿a quién vas a aguantar? Hay unos que no se aguantan ni solos. ¿Qué sucede cuando no obedecemos? ¿Nuestro corazón está qué? ¿Sí entendimos? ¿Está qué? Dividido. ¿Por qué está dividido? Porque algo hay más adentro que no es de Dios y no lo quiere soltar. ¿Sí entiendes? Te estoy hablando más profundo, pero con claridad, entiéndelo. Si tú tienes cosas del hombre viejo y quieres meter cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Y no quieres sacar lo viejo, ¿qué va a pasar? Mira, la Biblia en el libro de Apocalipsis los llama tibios. Mejor fueras frío o mejor fueras caliente, porque tibio es ese que está todavía dividido. Ni a caliente ni a frío. O sea que todavía lo del mundo, el viejo hombre, y todavía cosas de Dios. ¿Sí estás aquí? Ok. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, por favor. Para que entiendas que tú eres esa casa y de qué manera vamos a recibir esas promesas. Voy a leer desde el 1 hasta el 6 y ya con esto voy a terminar, hermano, hermana. Porque si le sigo no sea que se te empiece a tirar la comidita. ¿Sí entiendes? Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerémoslo a él, dice, el cual es fiel al cual le constituyó. ¿A quién era fiel? ¿Quién lo constituyó? El Padre, ¿verdad? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, dice. 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y lo agrega, dice, la cual casa, ¿qué dice? Somos nosotros. Hay una forma para que tú seas casa de Cristo. ¿Qué dice? Si retenemos, ¿qué dice? Firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él es el ejemplo, hermano, hermana. Él quiere que seamos uno. Él quiere que aprendamos a que no entre en nuestro corazón división, o que si hay que la saquemos, ya sea con Dios, con la palabra, que no contendamos entre ustedes, entre nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, yo le podría seguir, hermano, por eso le digo, en 1 Corintios 12:12 habla claramente, este dedo no le puede decir a este otro, no te necesito. Todos nos necesitamos y nos deberíamos amar verdaderamente en el amor de Dios. Pero si no tienes esto, ¿cómo tú vas a poder amar? ¿Cómo tú vas a poder entender esto? Te cuesta obedecer, te cuesta someterte, te cuesta escuchar, te cuesta venir. Hay un problema en tu vida, en tu corazón. Hay división, hay algo que está metido, que no proviene de Dios y te está enfermando, te está apartando. No te deja servir a Dios como deberías.
como tú quisieras. Pero el cuerpo de Cristo no está dividido. ¿Tú has visto un dedo corriendo solo? Apartado del cuerpo. Si lo despego yo de mi cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi dedo? O dice esta mano, yo ya no quiero estar en el cuerpo de Carlos Carrillo. Móchenme. Y luego lo mochan ahí. ¿Qué va a hacer ese pobre brazo? ¿Qué va a hacer? Se va a morir. Al cuerpo le va a hacer falta ese brazo. Pero ese brazo no se quiere someter al cuerpo. Ahora, si tú eres ese brazo, hermano, hermana, y no te quieres someter, y es arrancado, Dios va a poner otro. Va a traer a otro. Porque tú no quisiste ser parte del cuerpo de Cristo. Va a traer a otro. Tú te irás diciendo y hablando y diciendo todas tus ideas y tus pensamientos que tú crees que estás en lo correcto, pero llévalos a la palabra de Dios y Él te dirá si estás correcto o estás incorrecto. Pero no te los pongas a tu manera, no lo hagas a tu manera para consolarte tú mismo y pensar que estás bien. No, que sea realmente. Y si no entiendes, a un siervo de Dios pregúntale, que de veras hable la verdad, que no la tuerza, y verás que así como un juez hace cuando es llevado una persona y dice yo tengo la razón, y dice el otro no, yo tengo la razón, entonces el juez escucha ambos casos y lo que hace es, por medio de la ley terrenal, dice este es el que tiene la razón. Pero muchos no llevan los casos a los que Dios puso. Por eso terminan heridos, se van, se apartan o hacen y piensan que están bien. No es correcto. Lo que vino es Satanás a dividir. Lo que vino es el diablo. Escuchate a ese espíritu, y no es que lo mires, el pensamiento que tú recibiste, que vino a tu mente, lo recibiste y concibiste, y por lo tanto produjo algo en ti. Y ese es el problema, que no estés de acuerdo con la palabra, con el pastor, con lo que dice Dios. Entonces tú tienes un problema, no el pastor. Porque si el pastor habla lo que dice el Señor, el problema es otro. Si estamos acá, luchemos, hermano, hermana, aprendamos, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. Presta atención al consejo, entiende que hay un orden, no puedes andar en desorden. Dios es un Dios de orden. Pídele a Dios, consúltale al Señor, no hagas nada que te vaya a dañar. Pide consejo. A muchos de ustedes les cuesta pedir consejo. No, ¿para qué? Y luego el diablo te dice, algunos les dice, no, ¿para qué? El diablo va a estar ocupado, va a estar dormido, va a estar esto, otro. Si me vas a hablar a las horas de que yo estoy dormido, para contarme un sueño, para contarme un chisme, ni me hables. Espérate, ten paciencia. No hagas como algunos que, oyes a las 3 de la mañana y me está timbrando el teléfono para contarme un chisme. Óyeme, y yo trabajando cansadísimo, ¿te imaginas? Otros, oyes, apenas tengo 2 horas durmiendo. Te hablé para contarte un sueño, hermano. Pues ¿qué hace el pastor? Pues aguantar, ¿qué más? Está bien, hermano. A veces yo no sé ni lo que me contaron porque estoy entre el sueño y todavía, ¿sí me entiende? Pero no por eso yo voy, no te desprecio ni nada de eso, pero hay que ser prudentes. Si estamos acá, necesitas consejo, sé prudente, acércate, yo te voy a escuchar, mi hermano te va a escuchar, y te aseguro que yo no te voy a sobar la espalda, ni mi hermano te va a sobar la espalda. Y si quieres cambiar de consejero, que no quieres conmigo, quieres con el hermano, ve con el hermano, y te aseguro que no va a cambiar, porque si cambian los dos, hasta a los dos los voy a regañar. ¿Cómo ves? No, y si yo cambio en algo, a mí que me diga también, porque para eso estamos, para ayudarnos. No es para sentirnos ofendidos. El que se ofende es porque todavía no ha madurado, todavía es de mecha cortita. A mí sí me llama la atención de hermano este otro. Calladito, mira. Ándale, eso querías. Yo me he hablado a sí mismo. ¿Quieres algo más, Carlitos?
Órale. No lo digo así, pero yo dentro de mí. ¿Sí me entiendes? Entonces luchemos, hermano, hermana. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas de esas que están sucediendo, mira, en sus propias familias, aquí en la iglesia. Y son problemitas que se van como la nieve. De ser chicos se van haciendo grandes. No permitas eso. Satanás quiere destruir tu casa, quiere destruir tu familia, tus hijos, quiere destruir la iglesia. Pídele al Señor que te dé el entender y poder ver estas cosas. No hables anticipadamente. Si algo no te gustó de lo que dijo el pastor, hermano, te conviene quedarte calladito y preguntar mejor. Pregunta, eso te será sano y es correcto delante del Señor. Pero no digas más de la cuenta, porque a rato tú ya no sabes ni por qué. Traes la panza inflada, esto, otro, o algo pasó. Es porque quizás, no te dicen que eso es, para que no digas, te está llamando la atención el Señor ahí. Cuidadito, cuidadito. Piensa bien lo que haces, piensa bien lo que dices. Yo prefiero pensarlo así, hermano, hermana, para yo, pues también corregirme. Si es que ocupo hacerlo, ¿sí me entiende? ¿Aló? Están muy tristes. A ver, por favor, un canto, por favor, hermanos, para que se alegren. Ahí les va un canto, hermanos, hermana. No, es la palabra del Señor, este es el canto. Si me entiendes, gózate, hermano, hermana. La palabra de Dios es hermosa.